Buenas noches, mi nombre es Lizeth Lorena Infante, estudiante del programa Administración Logística y en esta presentación voy a desarrollar la actividad Pronosticando el futuro, aplicación del método DELPI. Para esta actividad seleccioné como el tema la posible adopción de vehículos eléctricos en operaciones de distribución urbana en Colombia durante los próximos 5 años. La actividad se realiza de manera individual, por lo que voy a desarrollar una simulación del método DELPI representando las opiniones de 5 expertos hipotéticos con diferentes áreas de conocimiento. El objetivo es mostrar cómo funciona esta metodología y cómo a través de diferentes rondas de consulta y retroalimentación se puede llegar a un pronóstico consensuado. Para comenzar, es importante explicar qué es el método DELPI. El método DELPI es una técnica de pronóstico cualitativo que se utiliza para el conocimiento y la experiencia de un grupo de expertos para analizar situaciones futuras. Una de sus principales características es que no se busca obtener una respuesta únicamente a partir de datos históricos, sino aprovechar el conocimiento de personas que tienen experiencias en un determinado tema. Este método se desarrolla mediante rondas. En la primera ronda, los expertos reciben una serie de preguntas y entregan sus opiniones de manera independiente. Posteriormente, las respuestas son recopiladas y analizadas. Después se presentan una retroalimentación general de los resultados sin identificar individualmente las respuestas y los expertos tienen la posibilidad de revisar y de modificar sus opiniones. Este proceso puede repetirse hasta alcanzar un nivel adecuado de consenso, por eso podemos resumir el proceso de la siguiente manera: opinión, retroalimentación, revisión, consenso y finalmente el pronóstico. Una característica importante de este método es la posibilidad de mantener el anonimato de los expertos, lo que ayuda a disminuir la influencia que pueda tener una persona sobre los demás. Además, normalmente 2 o 3 rondas pueden ser suficientes para construir un nivel satisfactorio de consenso. Ahora voy a explicar el problema logístico seleccionado. Actualmente, las empresas de distribución urbana enfrentan diferentes retos relacionados con los costos de transporte, la contaminación ambiental, las regulaciones y la necesidad de implementar operaciones más sostenibles. Al mismo tiempo, el crecimiento de entregas de última milla han aumentado la importancia de contar con sistemas de transporte eficientes. En este contexto, los vehículos eléctricos representan una alternativa que pueden contribuir a reducir las emisiones y avanzar hacia las operaciones de transporte más sostenible. En Colombia se han desarrollado estrategias y políticas relacionadas con la movilidad eléctrica y la transición tecnológica de transporte. Incluso dentro de las estrategias de transporte sostenible se contempla la transición de vehículos de carga y de última milla hacia las tecnologías de cero y bajas emisiones. Por esta razón surge la siguiente pregunta de pronóstico: ¿qué porcentaje de las operaciones de distribución urbana en Colombia podría utilizar vehículos eléctricos en los próximos 5 años? Esta será la pregunta principal que voy a analizar mediante el simulacro del método DELPI. Antes de realizar la consulta con expertos es necesario identificar los factores que se podrían influir en este pronóstico. El primer pronóstico es el factor tecnológico. Aquí encontramos aspectos como la autonomía de las baterías, el desarrollo de nuevos vehículos eléctricos y la disponibilidad de infraestructura de carga. El segundo es el factor económico. Las empresas deben analizar el precio, la adquisición de vehículos, los costos de mantenimiento y los costos relacionados con la electricidad y el combustible. El tercer factor corresponde a las regulaciones gubernamentales. Las políticas públicas, los incentivos y las restricciones de vehículos contaminantes pueden acelerar o disminuir la transición hacia los vehículos eléctricos.
El cuarto factor es el comportamiento del mercado. El crecimiento del comercio electrónico y de las entregas de la última milla pueden aumentar la necesidad de vehículos destinados especialmente a la distribución urbana. Y finalmente encontramos los factores ambientales. Las empresas están cada vez más interesadas en reducir sus emisiones y mejorar sus indicadores de sostenibilidad. Todos estos elementos hacen que sea difícil determinar con exactitud cómo será el futuro y precisamente por eso pues este método nos resulta apropiado para realizar una estimación basada en diferentes perspectivas. Como mencioné al inicio, esta actividad se va a desarrollar de manera individual. Es por esta razón que no se realizó una consulta con expertos reales, sino en su lugar se diseñó una simulación que nos permite representar el funcionamiento del método DELPI. Para esta simulación se establecieron 5 perfiles. El primer experto, como lo vemos en la diapositiva, corresponde al área de transporte y de distribución. El segundo corresponde al área de tecnología de logística, el tercero a un experto de sostenibilidad, el cuarto representa el conocimiento relacionado con la regulación gubernamental y el quinto corresponde al área de costos y economía. La intención de tener diferentes perfiles es representar diferentes puntos de vista sobre una misma situación logística. A continuación, vamos a ver, en la primera ronda se planteó la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de las operaciones de distribución urbana en Colombia considera que podría utilizar vehículos eléctricos en los próximos 5 años? Las respuestas simuladas, como vemos en la diapositiva, fueron las siguientes. El experto en transporte estimó un 40%. El experto de tecnología estimó un 50%. El experto de sostenibilidad estimó un 60%. El experto en regulación estimó un 45% y el experto en costos de economía estimó un 35%. Como podemos observar, existen diferencias importantes entre las respuestas que nos generaron. El pronóstico más bajo es el de 35% y el más alto es el de 60%. Al calcular el promedio de estas 5 respuestas obtenemos un resultado inicial del 46%. Sin embargo, en esta primera ronda todavía no podemos hablar de un consenso porque existe una diferencia considerable entre las opiniones. Análisis y retroalimentación. Después de obtener los resultados en la primera ronda, se realiza la etapa de retroalimentación. En esta etapa se representan los resultados generales del grupo y los principales argumentos que explican las diferentes posiciones. Los expertos que presentan una perspectiva más óptima consideran que la transición puede avanzar gracias a los desarrollos tecnológicos, la preocupación por el medio ambiente y las políticas que promueven la movilidad eléctrica. Por otro lado, los expertos que presentan una perspectiva más conservadora consideran que existen algunas barreras. Entre ellas está el costo inicial de los vehículos, la disponibilidad de infraestructura de carga, autonomía de las baterías y la incertidumbre relacionada con los costos de operación. Esta información permite que cada uno de los expertos revise nuevamente su pronóstico y determine si mantiene o modifica su respuesta. Es importante aclarar que esta retroalimentación no significa que los expertos tengan que aceptar opiniones de los demás. El objetivo es que puedan revisar su posición teniendo en cuenta la información general obtenida en la primera ronda. Después de realizar la retroalimentación, se desarrolla la segunda ronda. En esta ocasión, los resultados fueron los siguientes. El experto en transporte modificó su pronóstico de 40 a 45%. El experto de tecnología mantuvo su pronóstico en 50%. El experto en sostenibilidad modificó su pronóstico de 60 a un 55%. El experto en regulación aumentó su estimación de 45 a 50%.
El experto de costos y economía aumentó su estimación de 35 a 45%. Al comparar los resultados de ambas rondas, podemos observar que las opiniones están ahora más cercas entre sí. En la primera ronda teníamos valores entre 35 y 60%. En la segunda ronda los valores se encuentran entre 45 y 55%. Esto demuestra una reducción entre la dispersión de las respuestas y un mayor nivel de coincidencia entre las opiniones. Al calcular nuevamente el promedio obtenemos aproximadamente un 49%. Es por esta razón que esta simulación se establece como pronóstico final un valor cercano al 50%. El resultado de la simulación indica que aproximadamente el 50% de la operación de distribución urbana en Colombia podría utilizar vehículos eléctricos en un horizonte de 5 años, bajo las condiciones consideradas en este ejercicio. Es importante aclarar que este porcentaje no representa una predicción oficial en Colombia ni un dato estadístico real. Es el resultado obtenido exclusivamente de la simulación que acabamos de realizar en esta actividad. El resultado también muestra que la transición hacia vehículos eléctricos no depende de un solo factor. Está relacionada con la evolución tecnológica, los costos, la infraestructura de carga, las políticas gubernamentales y la necesidad de las empresas de distribución. Por lo tanto, cualquier empresa que esté planteando realizar esta transición debería analizar estos factores antes de tomar decisiones de inversión. Finalmente, como conclusión, considero que este método es una herramienta útil para realizar pronósticos en situaciones donde existe incertidumbre y donde el conocimiento de expertos puede aportar información importante. Una de las principales ventajas es que permite integrar diferentes puntos iniciales y que presentan diferencias importantes, pero después en la segunda ronda se acercaron a un rango más reducido. El resultado final fue un pronóstico cercano al 50% de adopción de vehículos eléctricos en las operaciones de distribución urbana en los próximos 5 años. También se puede identificar que los principales factores pueden influir en esta transición son la tecnología, los costos, la infraestructura, las regulaciones y los aspectos ambientales. Finalmente, esta actividad permitió comprender que el método del vino consiste en simplemente en preguntar a varias personas qué creen que va a ocurrir. Es un proceso estructurado que busca organizar el conocimiento de los expertos, proporcionando retroalimentación y logrando el nivel de consenso que permita construir un pronóstico. Muchas gracias por su atención. Gracias.